Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que pensando en su pasión le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Les habla Cecilia Valderrama, pues ocupando de una manera subrepticia el lugar que ocupan nuestras hermanas y amigas Paloma Fernández y Tere Iturralde en este programa que ha dado un vuelco para meditar sobre consolar a nuestro Señor Jesucristo en su agonía. Habían venido a grabar el programa, de hecho lo grabaron y sucedió algo inusitado. A pesar de que todo estaba perfectamente, pues el programa no se grabó. En mi sentir, intuí que efectivamente este acontecimiento simbolizaba que era muy importante hablar de esta consolación a Jesús en su agonía y sobre todo amando y sirviéndonos de la reverencia y el amor a su preciosísima sangre como una devoción universal. Ellas se sentían muy mal, le habían sacado una muela, estaba muy malita, la otra se sentía físicamente mal, tenían algunas ocupaciones después. Total, no las convencí para que se quedaran, pasaron diferentes eventos que les impidieron quedarse, porque insistí mucho en grabar este programa. Me interesaba mucho que ustedes no perdieran el hilo de lo que refiere a consolar a nuestro Señor en estos momentos de dolor como es su agonía. Así que quise participar, les hablé por teléfono, les dije, hermanas, amigas, ¿tienen algún inconveniente en que haga su programa el día de hoy? Pues las dejé atónitas, dijeron, bueno, pues no, si quieres hacerlo, Ceci, hazlo. Pero queremos consolar a nuestro Señor. Queremos que hables del amor y de la devoción a su preciosísima sangre y que no olvides esta parte tan importante que es esta devoción que nos permite de manera universal reverenciar y consolar a Jesús en estos momentos como son los momentos del Getsemaní, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pues desde la época de los apóstoles, ustedes lo saben, hermanos, la preciosa sangre de nuestro Señor ha sido un símbolo de redención. Esto lo ha manifestado el padre Faber y busqué pues una referencia en el internet después de buscar varias cosas sobre la preciosa sangre y efectivamente encontré parte de su libro, de este libro que reverencia, que ama y que nos enseña a contemplar a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo como un medio eficaz no solamente de consolar a nuestro Señor, sino de salvarnos a nosotros y a nuestros hermanos. Así que aunque la devoción particular a la preciosa sangre se debe sobre todo a una iniciativa de San Gaspar del Búfalo, ya desde mucho antes se practicaba ya esta devoción en varias iglesias y ya San Pablo, toda su disertación o gran parte de ella refiere precisamente en el Nuevo Testamento la salvación que tuvimos y que tenemos a través de la preciosísima sangre. Por ejemplo, en el año 1582 se concedió a la Arquidiócesis de Valencia, en España, el rezo de un oficio de la sangre de Cristo. La diócesis de Sarzana, en Toscana, obtuvo la misma gracia en el año de 1747 y a principios del siglo XIX se concedió a la congregación de San Gaspar el privilegio de celebrar la fiesta de la preciosa sangre. Así que es algo tan antiguo como la fiesta de esta congregación, quien a través de San Gaspar del Búfalo pudo reverenciar, amar y celebrar la fiesta de la preciosa sangre. Fue instituida por fin en 1849 por el Papa Pío IX, esta fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue más tarde elevada a rango doble de la clase, como tal, solemnísima, por parte de Pío XI, con ocasión a un aniversario de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un aniversario más, como siempre lo celebramos cada año. En el año 1960 dispuso Juan XXIII introducir en las letanías de la bendición eucarística la alabanza bendita sea su preciosísima sangre,
Qué maravilla que Juan 23, este santo tan extraordinario, este santo del Espíritu Santo, haya tenido esta inspiración de pedir esta alabanza en la bendición eucarística. Bendita sea su preciosísima sangre. La extraordinaria importancia de la sangre salvadora ha hecho que su memoria tenga un lugar central y esencial en la celebración del misterio del culto, es decir, en el misterio eucarístico, ante todo en el centro mismo de la asamblea eucarística, en la que la Iglesia eleva a Dios Padre en acción de gracias este cáliz de bendición, como lo dice la misma Escritura en la Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 16, y lo ofrece a los fieles como sacramento verdadero y real de comunión con la sangre de Cristo. Como lo menciona, perdónenme, como lo menciona la misma, ay, no me deja hablar el diablo, ¿ustedes creen? Como lo menciona la misma carta a los Corintios. También en el curso del año litúrgico, la Iglesia conmemora el misterio de la sangre, no solo en la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, en el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, sino también en otras muchas celebraciones, de manera que la memoria cultural de la sangre que nos ha rescatado, y esto lo dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, está presente durante todo el año, así en el tiempo de Navidad como en las vísperas de la Iglesia, dirigiéndose a Cristo, que canta: nos quoque qui santo tuo redempti sumus sanguine obdiem natalis tui hymnus novus, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: nosotros, los redimidos por tu sangre, en el día de tu nacimiento, te cantamos un himno nuevo. Y en el Tríduo Pascual, el valor y la eficacia redentora de la sangre de Cristo son conmemoradas y adoradas constantemente. Fíjense ustedes qué grandiosidad tenemos en nuestra Iglesia, que esta sangre de nuestro Señor Jesucristo renueva continuamente, no solamente esta devoción, sino todas las devociones que existen y que refieren precisamente a su agonía y su pasión. En el Tríduo Pascual, el valor y la eficacia redentora de la sangre de Cristo son conmemoradas y adornadas constantemente. El Viernes Santo, durante la adoración de la cruz, resuena el canto Mite corpus perforatur sanguis ude profluit, dice terra pontus astros. En fin, en algunos lugares y calendarios, ¿verdad?, vemos esto que dice: traspasado el cuerpo manso, en donde brotó la sangre que lavaron la tierra, el mar y los astros. Y esto es lo que dijimos en latín. En algunos lugares y calendarios, esta fiesta de la preciosísima sangre de Cristo se celebra el 1 de julio. Imagínense qué hermoso, pues en ella se recuerdan los títulos del Redentor, afirma el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Fíjense que no entendía por qué la santa de mi nombre, Santa Cecilia, tenía que ver algo con esto. Y ahora veo por qué. Precisamente porque la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, perdonen ustedes mi ignorancia, se celebra el 1 de julio. Y han de saber que esta servidora cumpleaños el día 2 de julio. O sea que algo, y me llamo Cecilia. Así que ustedes verán qué relación tengo con todo esto. El culto de la tría, la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto? Fíjense. Este culto es un culto de adoración. Jesús en su última cena le atribuye a su preciosa sangre el mismo poder dador de la vida que corresponde a su carne. Esto lo vemos en su Eucaristía. Tomad y comed, este es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos, como ahora cambiaron la liturgia, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y también atribuye esto mismo a su cuerpo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Muy bien, los apóstoles, sobre todo San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 2 y 19, San Juan, que nos habla de que brotó sangre y agua, en la primera carta de Juan, versículo 1 y 7, en el Apocalipsis, que refiere esto en el capítulo 1, en el versículo 5, y sobre todo San Pablo. San Pablo, como apóstol especial de la preciosísima sangre, nos refiere esto, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, en su carta a los Efesios, la primera de Efesios, y en el versículo 7, y en la de Hebreos,
en el capítulo 9, versículo 10. La consideran como sinónimo con pasión y muerte de Jesús, la fuente de la redención. Así que la preciosísima sangre es, por tanto, una parte de la sagrada humanidad de Cristo y está hipostáticamente unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, la sangre de Cristo no es cualquier sangre. Pensaba, ¿qué grandeza tiene la sangre de Cristo? Enséñame, Señor, ¿cuál es la grandeza de tu sangre? ¿Por qué es tan importante este culto de latría, este culto de adoración a tu cuerpo y a tu sangre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Desde luego la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y la redención envuelta y revelada a los apóstoles por el trato, desde luego, directamente con Jesucristo y en el paso del magisterio y la doctrina de la Iglesia. Ya en el siglo XV, algunos teólogos afines a esto, para determinar si la sangre derramada por el Salvador durante la pasión permanecía unida al Verbo o no, se preguntaban todo esto, suscitaron el punto de si la preciosa sangre es una parte esencial o solamente un concomitante de la Sagrada Humanidad. ¿Es parte esencial? No es parte esencial. Si es una parte esencial, argumentaban, nunca podría ser separada del verbo. Si es una parte esencial, no la podemos separar de la humanidad de Cristo y tampoco de Cristo, o sea, del verbo. Si es concomitante solo, algo agregado, podría serlo. Los dominicos sostenían la primera opinión, que no es posible separarlo. Los franciscanos, la segunda, que sí era posible, que era algo concomitante. Pío II, en cuya presencia se realizó el debate, no tomó ninguna decisión doctrinal sobre el punto de esta disputa. Sin embargo, principalmente desde que el Concilio de Trento, en la sesión 13ª, llamó al cuerpo y a la sangre de Jesús partes Christi Domini, el Concilio de Trento, que el concilio fue especialmente sancionador sobre aquellas teorías o doctrinas o posturas contrarias a la Iglesia, y sancionó precisamente la Reforma Protestante, llamó al cuerpo y la sangre de Jesús parte Christi Domini. La tendencia de pensamiento teológico ha estado en favor de la enseñanza de los dominicos. Así que Suárez, este filósofo tan importante, y de Lugo, ven con recelo la opinión de los franciscanos, de tomarlo como algo concomitante, algo agregado, y el padre Faber, de quien les hablé, escribe, no es meramente un concomitante de la carne, un accidente inseparable del cuerpo. La sangre misma, como sangre, fue asumida directamente por la segunda persona de la Santa Trinidad, que es la famosa precious blood en inglés, la sangre derramada durante el tríodo de la pasión. Por consiguiente, volvió a unirse al cuerpo de Cristo en la resurrección, con la posible excepción de unas pocas partículas que inmediatamente perdieron su unión con el Verbo y se convirtieron en santas reliquias, santas para ser veneradas, pero no adoradas. Las reliquias de la sangre preciosa, las que haya en el mundo, pues son simplemente veneradas. Algunas de tales partículas pueden haberse adherido y se adhirieron a los instrumentos de la pasión. Es decir, por ejemplo, los clavos, la columna del azotamiento, la escala santa que se sube en Roma, preciosa, por cierto, y una extraordinaria experiencia del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al subir esa escalera. Varios lugares como Saintes, Brujas, Mantua, reclaman, basándose en antiguas tradiciones, que poseen reliquias de la preciosa sangre. Esto en Brujas tuve la oportunidad de ver esa reliquia, pero a veces es difícil decir si las tradiciones son correctas o no. Así que, vista como una parte de la sacra humanidad de Cristo, hipostáticamente unida al Verbo, la preciosa sangre merece un culto de latría o adoración. No la estamos separando del Verbo, la estamos uniendo a Él como una parte preciosa de su divinidad, porque su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se han hecho presentes de manera eucarística y han sido quienes en el Verbo han dado lugar a la redención. Puede también, como el corazón o las llagas de las cuales fluyó, ser singularizadas para honor especial, del modo que se le rindieron o se lo rindieron desde el principio San Pablo y los padres de la Iglesia, quienes alabaron muy elocuentemente su virtud redentora, la de la sangre preciosa, y la devoción precisamente, y apoyaron en ella el espíritu cristiano del autosacrificio. O sea, en el sacrificio de Cristo, apoyando su propio sacrificio. El padre Faber dice que las vidas de los santos están repletas con la devoción a la preciosa sangre. En el debido transcurso del tiempo, la Iglesia dio forma y sanción a la devoción mediante la aprobación de sociedades como los misioneros de la preciosa sangre, por ejemplo, enriqueciendo confraternidades completas como la de San Nicolás in Carcere en Roma y la del Oratorio de Londres, atribuida
atribuyendo indulgencias a oraciones y escapularios en honor a la preciosa sangre de Cristo y estableciendo fiestas conmemorativas a esta preciosa sangre el viernes siguiente al cuarto domingo de Cuaresma y desde Pío IX el primer domingo de julio. Importantísimo. O sea que este pasado domingo, sí, este pasado domingo fue, no, estamos a 15 ya, el anterior fue esta fiesta tan grandiosa, tan extraordinaria. Ahora, ¿cómo se instauró esta fiesta? Fíjense ustedes, para muchas diócesis hay 2 días a los que se les ha asignado el oficio de la preciosa sangre, siendo el oficio el mismo para ambos días. La razón es esta. El principio del oficio se concedió solo a la congregación de la preciosísima sangre, pero más tarde, como uno de los oficios del viernes de Cuaresma, fue asignado al viernes después del cuarto domingo de Cuaresma. En muchas diócesis, estos oficios también fueron adoptados por el Cuarto Concilio Provincial de Baltimore en 1840. Cuando Pío IX fue exiliado a Gaeta en 1849, tenía como su compañero al santo don Giovanni Merlini, tercer superior general de los padres de la preciosísima sangre. Fíjense ustedes qué coincidencia o qué diosidencia. Al llegar a Gaeta, Merlini le sugirió a su santidad que hiciera un voto de que si se volvía a obtener la posesión de los dominios papales, extendería la fiesta de la preciosa sangre a toda la iglesia. El Papa consideró el asunto, perdón ustedes, pero pocos días después envió a su prelado doméstico, a Jos Stella, a Merlini con este mensaje. El Papa no considera oportuno obligarse por un voto, sino que su santidad se complace en extender la fiesta inmediatamente a toda la cristiandad. O sea, no tuvo que hacer ninguna promesa. Simple y sencillamente dijo, es que no necesito comprometerme con un voto, es que ahora mismo lo vamos a extender, ahora mismo le daremos a toda la cristiandad esta posibilidad. Esto fue el 30 de junio de 1849, día en que los franceses conquistaron a Roma y los republicanos capitularon. Así que el 30 de junio había sido un sábado antes del primer domingo de julio, por lo cual el Papa decretó el 10 de agosto de 1849 que en adelante cada primer domingo de julio debe estar dedicado a la preciosísima sangre. O sea, fíjense qué generosidad de este Papa. Dijo, no, pues ¿cuál voto? Ya que se extienda la devoción, ¿verdad?, por toda la cristiandad. Y esto lo hizo acreedor a recuperar los territorios papales y le dio la posibilidad de que entonces se proclamara en adelante el primer domingo de julio dedicado a la preciosísima sangre. Pues fíjense que su santidad Juan XXIII, qué hermoso, yo no lo sabía, emitió una carta apostólica inde a primis, ¿verdad?, sobre el fomento del culto a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cosa por demás interesantísima. Y esta carta dice lo siguiente: venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Muchas veces desde los primeros meses de nuestro ministerio pontificio y nuestra palabra anhelante y sencilla se ha anticipado con frecuencia a nuestros sentimientos. Ha ocurrido que invitásemos a los fieles en materia de devoción viva y diaria a volverse con ardiente fervor hacia la manifestación divina de la misericordia del Señor en cada una de las almas, en su iglesia santa y en todo el mundo, cuyo Redentor y Salvador es Jesús, a saber, la devoción a la preciosísima sangre. Esta devoción se nos infundió en el mismo ambiente familiar en que floreció nuestra infancia y todavía recordamos con viva emoción que nuestros antepasados, lo explica Juan XXIII, solían recitar las letanías de la preciosísima sangre en el mes de julio, que creo que se nos vuelve a recordar todo esto porque ya se nos olvidó. Fieles a la exhortación saludable del apóstol, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre. Creemos, venerables hermanos, que entre las solicitudes de nuestro ministerio pastoral y universal, después de velar por la sana doctrina, debe tener un puesto preeminente la concerniente al adecuado desenvolvimiento e incremento de la piedad religiosa en las manifestaciones del culto público y privado. Por tanto, nos parece muy oportuno llamar la atención de nuestros queridos hijos sobre la conexión indisoluble que debe unir a las devociones tan difundidas entre el pueblo cristiano, a saber, la del Santísimo Nombre de Jesús y de su Sacratísimo Corazón, con la que tiende a honrar la preciosísima sangre del Verbo, encarnado, derramada por muchos en remisión de los pecados. ¡Qué perfección! ¡Qué perfección de esta carta! Fíjense, y continúa diciendo, si pues es de suma importancia que entre el cielo católico, si pues es de suma importancia que entre el credo católico y la acción litúrgica reine una saludable armonía, puesto que lex credendi, legem statuat supplicandi, la ley de la fe es la pauta de la ley de la oración, y no se permiten
en absoluto formas de culto que no broten de las fuentes purísimas de la verdadera fe, es justo que también florezca una armonía semejante entre las diferentes devociones, de tal modo que no haya oposición o separación entre las que se estiman como fundamentales y las más santificantes, y al mismo tiempo prevalezcan sobre las devociones personales y secundarias en el aprecio y práctica las que realizan mejor la economía de la salvación universal, efectuada por el único mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, que se entregó a sí mismo para redención de todos, dice esta carta. Moviéndose en esta atmósfera de fe recta y sana piedad, los creyentes están seguros de sentirse cum ecclesia, sentir con la iglesia, es decir, de vivir en unión, en oración y de caridad con Jesucristo, su fundador y sumo sacerdote de aquella sublime religión, o de esta sublime religión, que junto con el nombre toma de él toda su dignidad y toda su valor, o sea, que somos cristianos, gracias al nombre de Jesucristo. Si echamos ahora una rápida ojeada sobre los admirables progresos que ha logrado la Iglesia Católica en el campo de la piedad litúrgica, en consonancia saludable con el desarrollo de la fe, en la penetración de las verdades divinas, es consolador sin duda comprobar que en los siglos más cercanos a nosotros no han faltado por parte de la sede apostólica, de esta sede apostólica, claras y repetidas pruebas de de asentimiento y estímulo, respeto a las tres mencionadas devociones, que ya hablamos, ¿no? Y que fueron practicadas desde la Edad Media, por muchas almas piadosas y propagadas después por varias diócesis, órdenes y congregaciones religiosas, pero que esperaban de la cátedra de Pedro la confirmación de la ortodoxia, ¿verdad? Y la aprobación para la Iglesia Universal, como son pues el corazón de Jesús, ¿verdad? Como son la devoción a la preciosísima sangre, preciosas, que son realmente devociones que van más allá de una simple devoción. Son un culto que nos permite la Iglesia y que nos indica cómo debemos recordar que fuimos pagados con la sangre preciosa de Cristo. Basta recordar que nuestros predecesores, continúa diciendo la carta, desde el siglo XVI, enriquecieron con gracias espirituales la devoción al nombre de Jesús, que es la que me faltaba señalarles, cuyo infatigable apóstol en el siglo pasado fue en Italia San Bernardino de Siena. En honor de este santísimo nombre se aprobaron de modo especial el oficio y la misa, y a continuación las letanías. No menores fueron los privilegios concedidos por los romanos pontífices al culto del Sacratísimo Corazón, que nosotros en este tiempo conocemos mucho y en cuya admirable propagación tuvieron tanta influencia las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Y tan alta y unánime ha sido la estima de los sumos pontífices por esta devoción, que complacieron en explicar su naturaleza, en defender su legitimidad, en inculcar la práctica con muchos actos oficiales, a los que han dado remate 3 importantes encíclicas sobre este tema. Imagínense ustedes, asimismo la devoción a la preciosísima sangre no es menor, ya que cuyo propagador admirable fue en el siglo pasado el sacerdote romano San Gaspar del Búfalo, quien obtuvo merecido asentimiento de la sede apostólica, y conviene recordar que por mandato de Benedicto XIV o XIV se compusieran en la misa y el oficio en honor de la sangre adorable del Divino Salvador. Y que Pío IX, en cumplimiento de un voto hecho en Gaeta, más que un voto de esta necesidad de proteger el pontificado, extendió la fiesta litúrgica a la Iglesia Universal, como ya lo explicamos, que dijo, ¿cuál voto? Ni que nada, ahorita mismo lo extiendo. Por último, Pío XI, de feliz memoria, como recuerdo del 19º centenario de la Redención, elevó dicha fiesta a rito doble de primera clase, que significa con el fin de que, al incrementar la solemnidad litúrgica, se intensificase también la devoción y se derramasen más copiosamente sobre los hombres los frutos de la sangre redentora. Todo esto lo dice la carta, es una carta extraordinaria. Por consiguiente, secundando el ejemplo de nuestros predecesores, Juan 23 dice que con objeto de incrementar más el culto de la preciosa sangre del Cordero, Inmaculado Cristo Jesús, hemos aprobado las letanías, según texto redactado por la Sagrada Congregación de Ritos, recomendando al mismo tiempo se reciten en todo el mundo católico, ya privada, ya públicamente, con la concesión de indulgencias especiales. Fíjense ustedes, esto me hace meditar un poco, todavía me falta de la carta, porque esto es una verdadera meditación. Si nosotros acudiéramos y estudiáramos un poquito más nuestra fe, nuestro Señor no tendría que venirnos a recordar a través de relaciones privadas lo que ya tanto nos ha dicho, a través de su iglesia, de su magisterio, del evangelio. Pero desgraciadamente se nos olvida, hermanos, desgraciadamente tenemos muchos ataques,
gran oscuridad reina en el mundo, gran confusión dentro y fuera de la iglesia. Entonces, lógicamente, necesitamos que nos lo recuerden, necesitamos que nos lleven de nuevo, pero el problema que tenemos nosotros como generación presente es que tenemos una gran ignorancia que nos hace culpables porque podemos salir de ella, porque yo les digo que ya está el Espíritu Santo en el internet y lo tenemos por todos lados, si queremos aprender, igual que está el maligno, pero el Espíritu Santo nos da toda la información y nos permite encontrarla y prepararnos y saber todo esto. Y si nosotros tuviéramos este conocimiento, les aseguro que no habría necesidad de más. Pero nuestra poquedad, nuestra indiferencia, nuestra confusión, nuestra falta de tiempo para aprender, para saber de nuestra fe, nos hacen que demos tumbos. Y entonces el Señor, por su bondad, por su misericordia, nos vuelve al camino y nos recuerda de diversas maneras, a través de Él mismo, de su madre, cuán importante es esta devoción a la sangre preciosa y cuán trascendente es que la recordemos y la traigamos a nuestro corazón y a nuestra vida para tener ese torrente de salvación continuamente en nuestra propia existencia. Ojalá, dice la carta, y continúo leyéndola, que este nuevo acto de solicitud por todas las iglesias, propia del Supremo Pontificado, porque ya de esa forma aclaró todas las dudas que había en aquel momento, en tiempos de más graves y urgentes necesidades espirituales, como es el actual, esto lo agrego yo, cree en las almas de los fieles la convicción del valor perenne, universal, eminentemente práctico, de las 3 devociones recomendadas allá arriba, más arriba. ¿Cuál fue? El nombre sacratísimo de Jesús, su sagrado, inmaculado y extraordinario santísimo corazón y su sangre divina y preciosa por la que hemos sido comprados. Así pues, continúa diciendo la carta, al acercarse la fiesta y el mes consagrado al culto de la sangre de Cristo, que es el mes de julio, precio de nuestro rescate, prenda de salvación y de vida eterna, que los fieles la hagan objeto de sus más devotas meditaciones y más frecuentes comuniones sacramentales, que reflexionen, iluminados por las saludables enseñanzas que dimanan de los libros sagrados y de la doctrina de los santos padres y doctores de la Iglesia en el valor sobreabundante infinito de esta sangre verdaderamente preciosísima, cuyus una stila salvum facere totum mundum quid ab omni scelere, de la cual una sola gota puede salvar al mundo de todo pecado. Una sola gota bastará para sanar mi alma. Imaginen, una sola gota para sanar todo pecado, a todo el mundo. Imagínense, esto lo canta la iglesia en esta carta preciosísima de Juan 23, como canta la iglesia con el doctor Angélico, sigue diciendo la carta, y como sabiamente lo confirmó nuestro predecesor Clemente VI. Porque si es infinito el valor de la sangre del hombre Dios, e infinita la caridad que le impulsó a derramarla desde el 8º día de su nacimiento, ¿sí? que es circuncidado, después con mayor abundancia en la agonía del huerto, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la subida al Calvario, en la crucifixión y finalmente en la extensa herida del costado, como símbolo de esa misma divina sangre que fluye por todos los sacramentos de la Iglesia. Es no solamente conveniente, sino muy justo, dice Juan 23, que se le tribute homenaje de adoración y de amorosa gratitud por parte de los que han sido regenerados con sus ondas saludables y que pertenecen desde luego a la preciosísima sangre. Fíjense, yo ignoraba todo esto y sentí el día de hoy la necesidad de llegar a ustedes y hablarles de esto, la necesidad de ubicarlos en la importancia del amor a la sangre preciosa de Jesús, que aunque esta supina ignorante no puede decirles más cosas que las que aprende que todos los días, este día sentí esta necesidad de hablarles de la preciosa sangre, de mostrarles el valor tan extraordinario y la universalidad de esta devoción desde los inicios de la Iglesia, desde con papas santos como fue Juan 23, con papas santos como fue Pío IX o Pío XI, en fin, o Pío XII. Todos ellos tuvieron una intervención muy directa y muy necesaria para completar el cúmulo de estas 3 devociones que son torales en la comprensión de la pasión de Cristo, en la comprensión de su humanidad y de su divinidad y en la comprensión del precio caro con el que fuimos pagados para ser redimidos. Así que fíjense lo que sigue diciendo Juan 23 y me interesa mucho que vean por qué la sangre de Cristo debe ser adorada
El mismo San Juan 23 nos dice, y al culto de la tría que se debe al cáliz de la sangre del Nuevo Testamento, que es Cristo, especialmente en el momento de la elevación en el sacrificio de la misa. Es muy conveniente y saludable suceda la comunión con aquella misma sangre indisolublemente unida al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, en el sacramento de la Eucaristía. Entonces los fieles en unión con el celebrante podrán, con toda verdad, repetir mentalmente las palabras que él pronuncia en el momento de la comunión. Calicem salutares accipiam et nomen Domini invocabo, sanguinis Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam meam invitam a eternam. Amén. Y dice, tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Así sea. De tal manera que los fieles que se acerquen a Él dignamente percibirán con más abundancia los frutos de la redención, de la resurrección y de la vida eterna, que la sangre derramada por Jesucristo, por inspiración del Espíritu Santo, mereció para el mundo entero. O sea, que la sangre derramada por Cristo, por inspiración del Espíritu Santo, lo mereció para el mundo entero. Y así, Juan 23 nos dice, y alimentados con el cuerpo y sangre de Cristo, hechos partícipes de su divina virtud, que ha suscitado legiones de mártires, harán frente a las luchas cotidianas, a los sacrificios, hasta el martirio, y si es necesario, en la defensa y virtud del reino de Dios, sintiendo en sí mismos aquel ardor de caridad que así exclamara San Juan Crisóstomo, retirémonos de esa mesa como leones que despiden llamas terribles para el demonio, considerando que es nuestra cabeza y qué amor ha tenido con nosotros, ¿verdad? Que es nuestra cabeza Cristo, ¿verdad? De esa forma, esta sangre dignamente recibida ahuyenta a los demonios, nos atrae a los ángeles y al mismo Señor de los ángeles, a Jesucristo. Esta sangre derramada purifica al mundo, es el precio del universo. Con ella Cristo redime a la iglesia. Semejante pensamiento tiene que frenar nuestras pasiones, pues ¿hasta cuándo permaneceremos inertes? ¿Hasta cuándo dejaremos de pensar en nuestra salvación? Si meditamos en la sangre preciosa, obviamente. Esto lo refiere Juan 23 y continúa, consideremos los beneficios que el Señor se ha dignado concedernos, seamos agradecidos, glorifiquémosle, no solo con la fe, sino también con las obras. Ya casi para terminar, hermanos, tiene 4 párrafos más esta carta preciosa, dada por su santidad el Papa Juan 23, San Juan 23, y dice, si los cristianos reflexionasen o reflexionáramos más con frecuencia en la advertencia paternal del primer Papa, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir, no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. Si prestasen más atención, más atento oído a la exhortación del apóstol de las gentes, San Pablo, que dice, habéis sido comprados a gran precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Cuánto más dignas, dice San Juan 23, más edificantes serían sus costumbres, cuánto más saludable sería para el mundo la presencia de la Iglesia de Cristo. Y si todos los hombres secundasen las invitaciones de la gracia de Dios, que quiere que todos se salven, pues ha querido que todos sean redimidos con la sangre de su unigénito y llama a todos a ser miembros de un único cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Cuánto más fraternales serían las relaciones entre los individuos, los pueblos, las naciones, cuánto más práctica, más digna de Dios y de la naturaleza humana creada a imagen y semejanza del Altísimo sería la convivencia social. Hermanos, la clave de la paz está aquí. Invoquemos la sangre preciosa de Cristo, y esto lo dice esta servidora, no Juan 23, San Juan 23. Dice entonces, debemos considerar esta sublime vocación a la que San Pablo invitaba a los fieles procedentes del pueblo escogido, tentados de pensar con nostalgia en un pasado de que solo fue una pálida figura y el preludio de la nueva alianza. Vosotros os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miradas de los ángeles, a la asamblea, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos perfectos, y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión de la sangre que habla mejor que la de Abel. Esto nos menciona bellísimamente en esta carta su santidad San Juan 23. Ahora sí estoy terminando, y con ello diré que dice, confiando plenamente, venerables hermanos, en estas paternales exhortaciones nuestras, que daréis a conocer de la manera que creáis más oportuna al clero,
y a los fieles confiados a vosotros, no solo serán puestas en práctica de buen grado, sino también con ferviente celo, como auspicio de las gracias celestiales y prenda de nuestra especial benevolencia, con efusión del corazón, impartimos la bendición apostólica a cada uno de vosotros y a toda vuestra grey, de modo especial a todos los que respondan generosa y plenamente a nuestra invitación. Dado en Roma, junto a San Pedro, a los 30 días del mes de junio de 1959, vigilia de la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, segundo año de nuestro pontificado. Bellísimo. ¿Qué quieren que les diga? No hay nada más sublime que lo que hemos leído, nada más grande que nos haga saber que sin la preciosísima sangre no podríamos consolar a nuestro Señor Jesucristo, porque por ella hemos sido salvados, redimidos y hemos sido edificados como hombres nuevos, como lo dice el apóstol de la preciosa sangre, como es el apóstol San Pablo. Llévense ustedes esta reflexión que yo me llevo también en el corazón y en el deseo y en el anhelo, que no dejen esta extraordinaria y sapientísima devoción y que, adorando a Jesús en ese cáliz que nos entregó, seamos más santos, más virtuosos, más deseosos de convivir en amor con nuestros hermanos, alabando y bendiciendo por toda la eternidad al Dios único, trino y verdadero, como es nuestro Dios y Salvador. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Cuánto aprecio debe sentir nuestro Señor Jesucristo por todos aquellos que, pensando en su pasión, le dan gracias y le acompañan en ella, consolando a nuestro Señor en su agonía. Acompaña a Tere Iturralde y Paloma Fernández todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.